Pero si es con respecto a la vida diaria, está bien, no son obligatorios, ¿ok? O sea, no es necesario poner ejemplos. No es necesario, pero sí es una gran guía, Ah, Ah, perdón, bueno. es que me sacó esta cosa de la llamada, pero ahora sí le enseño. ¿ok? A ver, creo que ya se ve. Ya se ve, ajá. Ah, ¿esto también se ve? Creo que abrió lo que es la pizarra, no compartir la pantalla. Sofía, depende de explicar las fórmulas, porque si está la fórmula y solo así, se necesita, por ejemplo, qué es cada elemento. Hay gente que a veces por un concepto de fuerza es el jalón o el empujón, ahora sí. Ah, ahí está. Ok. De aquí, por ejemplo, debido a su carga, y déjenme checo rápidamente, electromagnetismo, conductores, procesos de carga, campos. Aunque el campo gravitatorio no es tanto de electromagnetismo. Y de aquí, si nos pasamos ya sea a la 2 o a la 4, Eso todavía no lo acabo. no hay problema, no hay problema. Pero esto es lo que les decía que era importante. Tengo aquí unos temas, tengo adelante otros temas. ¿Cómo están entrelazados? Y también lo importante es la forma de mapa conceptual. Por ejemplo, que estén ligados, que haya una conexión de un punto al otro. Y por ejemplo, si nos pasamos al primero, ¿cómo se ven? Y ahí empiezo a tener los temas y cómo están entrerelacionados todos estos temas. Porque sí, por ejemplo, aquí tengo como que enlistados en diferentes puntos los temas, pero no veo, por ejemplo, qué nivel tiene cada tema. ¿Qué nivel va a tener MRU, MRUA contra MCU? O, por ejemplo, ¿qué nivel tiene contra electromagnetismo? ¿O qué nivel tiene, por ejemplo, ¿cuál era el otro? Vectores. Ese es un detalle que le veo a este mapa conceptual. Tengo aquí unos temas y en el que sigue tengo otros temas y cómo están ya se interrelacionados estos temas con los que siguen, cómo están los niveles de categoría de la información. Sí queda claro, Sí, ¿ok? Son ok, los detalles que vería en el formatito. ¿Va? ok, ok, gracias. De nada. Las imágenes no son forzosamente necesarias, ¿no? No son forzosamente necesarias, así son optativas, ¿ok? Ok, sí, gracias. Ok. Y por ejemplo, de ahí el otro detalle que viene con la siguiente duda es, por ejemplo, que decía es la fuerza entre campos y F es igual a E por Q. ¿Qué es Q? ¿Qué es E? Luis Antonio, a eso sí se tienen que explicar, por ejemplo, qué propiedades hay, cómo están involucradas y al final casi casi está dada por esto. Luis Antonio, ¿qué pasó? Ah, sí, le quería preguntar que si había un máximo de páginas. No hay máximo de páginas, eso lo dejé claramente específico en un principio, ni de espacio. Ok. Diana, ¿qué pasó? Tengo dos dudas. La primera es si tenemos que poner forzosamente las fórmulas. No es tan forzoso, yo siento que sí es necesario para saber de qué se está hablando, porque si empiezan, yo siento que este mapa para que los guíe más a futuro de cómo se dan las cosas, cómo retomar los temas y saber qué relaciones hay, sí sería necesario, por ejemplo, explicar frecuencia, cantidad de ciclos que se dan cierto tiempo, periodo, tiempo que se toma para completar un ciclo y qué relación hay entre frecuencia y periodo. Para que esto después de 2 años, 3 años, inclusive hasta puede que sea más, cuando entren en la carrera y les digan, eso lo tuvieron que ver en la prepa, tengan un punto de partida de, era esta fórmula, ¿ok? Ok. Y la Hay otra el, es ajá, es que, bueno, yo lo había hecho desde febrero, ujú, porque la fecha inicial de entrega era el 3 de marzo y pues yo lo había hecho y entregado el 27.
de Ujú. febrero. Y pues como los proyectos ya no tienen una segunda entrega y había pedido, qué es lo que vimos ya después, los temas de gases ideales y transferencia de calor, y pues eso ya no lo incluí porque pues hace un mes como que no tenía tanta información. Ajá, eso sí. Eh, entonces no sé si pudiese cambiar eso de que se pueda volver a entregar Claro que para sí. cambiar mi entrega. Mándeme un correo, ya al menos ya lo apunté aquí, para hacer yo lo tengo que poner, o sea, pasar el trabajo a borrador y que lo pueda editar, ¿ok? Sí, Mándame gracias. un correo para acordarme. Va. Una última duda. Entonces, la vez pasada, a ver, vamos a comenzar con este tema. Se supone que en la secundaria se vio, ay, no, es este. Se vio lo que es la onda electromagnética. No, la onda en general. Una onda. Una perturbación que crece en el espacio. ¿Ok? De aquí, la onda, nosotros vamos a modificar un elemento, vamos a hacer una pequeña señal, la cual se expande en el espacio. Ay, tenía que cerrarlo de nuevo. Por ejemplo, de acá, ay, de aquí rápidamente, otros ejemplos de ondas. ¿Dónde estás? Aquí, no, Sounds and Waves, y es esta. Por ejemplo, tenemos un espacio, la cual es una superficie de agua. ¿Dónde estás? Esta para visualidad. ¿Y dónde era una? Aquí, una. Una superficie de agua. Nosotros dejamos caer una gota y vemos cómo va a modificar dicha superficie. Va a hacerla más, donde toca el agua, donde cae la gota, empuja el agua hacia abajo y empieza a expandirse, modificando la superficie como una parte más baja, una parte más alta, una parte más baja y así hasta la fuente de estas perturbaciones. Si de un punto me voy en la recta y veo cómo se modifica dicha superficie, voy a ver esto, donde hay altos y hay bajos. Y este movimiento, no, ¿dónde está? Aquí, va a seguir, esta perturbación sigue avanzando conforme pasa el tiempo. De esta manera se forma una onda. Ahora, lo que nosotros realizamos o modificamos por ejemplo, con el sonido, vemos que se puede modificar el aire generando puntos de presión bajo, la parte negra, puntos de presión alto, la parte más clara. Pero también ocurre con la luz. Pero la luz es una onda electromagnética. La perturbación que se genera es en el medio electromagnético. Vamos a imaginarlo de esta manera. La luz no necesita ningún material para propagarse, pero todo el universo sí puede sentir esta modificación de un campo eléctrico, un campo magnético. Esta modificación, este espacio, este medio, no es una sustancia, es más que nada un espacio, pero imagínense lo que es una sustancia, la cual con el agua podemos modificarla y también con los campos electromagnéticos se modifica este espacio. Empiezan a haber máximos, empiezan a haber mínimos, de tal manera en que se produzca, si yo tomo un rayito y veo cómo es esa onda electromagnética, tendrá máximos, tendrá mínimos y ese campo eléctrico va a crecer y va a decrecer. ¿Sí queda claro?
Sí, sí queda Sí. claro. ¿Ok? Ocurre lo mismo con una onda mecánica, con una onda electromagnética, lo que cambia es el medio de propagación. Algo que les empezaba a decir es que una diferencia muy grande, aquí lo voy a ver un poquito, ¿cómo se dice? No, déjenme checo. Ok, más o menos, más o menos. Aquí vamos a ver que se dan más pulsos en menos tiempo. Tiene una frecuencia más alta. Colores como morados, violetas, algunos azules, lo que le va a pasar a la dicha onda es que van a empezar a tener una frecuencia mayor. Van a tener más oscilaciones en menos tiempo y con ello la longitud de un máximo con respecto al otro, si yo quiero medir cuánto el espacio entre un máximo, un mínimo, se me va a cortar. De tal manera en que en la distancia, aquí está en metros, de un máximo, está una zona un espacio más pequeño. En cambio, si yo utilizo una onda mucho más larga, lo que es un color rojo o un infrarrojo, lo que voy a ver es que, y aquí ya se puede notar, más o menos, por eso estoy usando estos dos, de un espacio al otro es una distancia más grande. De un máximo a un máximo ocupa más espacio, igual de un mínimo a un mínimo. En una onda visto transversalmente, lo podemos ver, por ejemplo, de aquí, desde este punto que empieza a bajar, sube y vuelve a empezar a bajar, mide medio metro. A comparación de la otra onda, que de un punto al otro es más o menos 0.1 metros, 10 centímetros con respecto al otro, que son 50 centímetros, cambia esta longitud. Y al cambiar la longitud, lo que ocurre es que cambiará, en este ejemplo rápido, se puede ver que cambia el color. La onda electromagnética seguirá siendo esta perturbación en el espacio, pero yo, al cambiar su longitud de onda o cambiar la frecuencia, puedo cambiar cualquiera de los dos parámetros, puedo formar esta onda y la onda, como yo la voy a captar, entender o comprender, va a ser diferente. Gracias a esta modificación de longitud de onda, podemos agarrar una gran cantidad de ondas electromagnéticas, una gran familia de elementos electromagnéticos. Déjenme ver cuál era. Es este. Y vamos a verlo así, grandote y que se vea. Yo acá voy a tener, aquí arribita, tengo la longitud de onda. ¿Cuánto va a medir un segmento de onda? En estos ejemplos era 10 centímetros, 50 centímetros. Y por ahí puede haber uno que es más o menos, no, déjenmelo bajo un tantito. Le voy a poner más o menos, es 20 centímetros. Tenemos uno de 50 centímetros, 20 centímetros la verde y la onda morada unos 10 centímetros. Entonces, al modificar esto, puedo cambiar la longitud de onda y la longitud de onda lo que nos va a ayudar es a cambiar el tipo de onda electromagnética que surge. Hay desde ondas que miden kilómetros, esto es 10 a la 3 metros, kilómetros de distancia. Hay longitudes de onda que miden cosas pequeñísimas, del orden de, 10 a la menos 12, recordemos que son picómetros, elementos muy chiquitos. Entonces,
Utilizo este espectro de visión para que vean quién lo produce y cómo está. Ondas que miden tamaños de kilómetros hasta tamaños de unos cuantos metros, inclusive 10 metros, sí, hasta unos cuantos metros. Eso sí, no es totalmente fijo entre una familia y la otra. Digamos que es difuso. Por eso van a ver algunos que van a marcar antes del metro, otros después del metro. Vamos a ver otros espectros para visualizar esto. Es el mismo espectro, solo que le dan ligeras variaciones en su clasificación. Tamaños de edificios, campos de fútbol, kilómetros, son los que mandan las ondas de radio. Estas ondas que seguramente sus abuelos, sus padres, inclusive algunos tíos han manejado la radio, el celular que ya tiene la aplicación de radio, toma estas ondas y traduce a la información que se le guarda. Son ondas que miden de longitud varios metros y las hemos modificado para que nosotros podamos enviar mucha información en grandes extensiones. Más adelante, las que miden unos cuantos metros hasta unos cuantos milímetros o centímetros, están las microondas. Ejemplo de ellas están la telefonía móvil, móvil, lo que es llamadas, lo que es un poco, no voy a decir mensajes porque ella se encarga, el Wi-Fi. Las antenas 5G, 4G, 3G, es una onda electromagnética ligeramente más pequeña, del orden de 100 veces más pequeño, pero ya se empieza a manejar más información más específica. Los radares, más adelante vamos a ver estas pequeñas casetas que usan el infrarrojo. Los hornos de microondas usan este tipo de longitudes de ondas para, en el caso de miro, sin embargo, al descargarlo. Y hay otra pregunta del DC. No sé si, así. A ver, en esa situación, ahorita respondiendo rápido a la pregunta de Sofía del mapa conceptual, si es leíble, no hay problema. ¿Qué le recomiendo? Páseme el PDF y póngame la liga. Mi problema con otras páginas, excepto Prezi, es que luego pide abrir de las cookies, pide abrir quién sabe qué. Yo no sé si es virus o algo así. Hubo una vez que un estudiante sí me mandó una cosa, una página demasiado dudosa, que casi quieres ver el trabajo, acepta esto, y yo no, y cuando leo los términos de aceptación, sí es problemático. ¿Qué pasó, Sofía? Bueno, es que es leíble, pero al momento, o sea, como es muy grande el mapa, al momento de hacerle zoom, como que se vuelve borroso la imagen. Si es leíble, con eso es Pero, suficiente. ¿Va? o sea, es leíble entre como con un poco de complicaciones. Por eso, si es leíble, por ejemplo, aquí yo sí puedo leer calor. Por aquí, déjeme, chicos, sí. No, mira. Aquí. Horno, microondas. Esto, a pesar de ser una letra más pequeña, es todavía leíble. Pero si ya de plano ya está borroso, que seguramente lo voy a ver en otros espectros más adelante. Por ejemplo, esto ya es casi no leíble. Esta letrita fuentes. Entonces Se sí puede es. leer sin hacerse zoom, pero al momento de hacer zoom es cuando se borra. Entonces no hay problema. O sea, si se puede leer sin zoom, no hay problema. ¿Ok? Pero bueno, de igual forma le envío el link por si acaso. Sí. Pero sí les digo que si de plano me empieza a decir, tienes que aceptar esto y esto y esto, no lo acepto y así se queda. ¿Va? Ok. ¿Ok? De aquí. Acá hay un error con lo del calor. Después de las microondas, si hacemos ondas más pequeñas, siguen los infrarrojos. De aquí estos infrarrojos, hay algunos investigadores que han demostrado que las personas con las reacciones bioquímicas que generan, con cómo están emitiendo su energía a través del calor y se puede distinguir por la temperatura que tiene,
se utiliza, se supone que nosotros personas emitimos ondas electromagnéticas infrarrojas. Esto, el calor está mal, por eso les digo que estas cosas sí hay que buscar varias y tomarlo. Los infrarrojos es una emisión electromagnética la cual se puede absorber en la materia. Por ejemplo, la luz solar emite muchos infrarrojos cercanos al visible, ahorita tocamos el visible, y la materia lo puede absorber o emitir fácilmente de acuerdo a la temperatura que tiene. Estos infrarrojos se encargan de mantenernos calientitos aquí en la Tierra. Los ejemplos del sol. Otros ejemplos que se aplican, y al menos en aquí no lo veo, infrarrojos deben de estar aquí, radiadores, bueno, en teoría, radiadores sí pueden emitir y rápidamente, no, eso ya es más adelante. Sí se puede, por ejemplo, calor sí puede emitir de cierta manera en ondas electromagnéticas. Lo que les mencionaba de la transferencia de calor, que un elemento se caliente y deseche energía por medio de una onda electromagnética. La siguiente gran familia de estas ondas electromagnéticas es la luz visible. Es la más emparentada con nosotros y aproximadamente, no crean que es así de grande, es todavía mucho más pequeño. De aquí, déjenme checo, aproximadamente las longitudes de onda son más o menos, y esto es muy aproximado, desde los 300 nanómetros, la longitud de onda de 300 nanómetros, hasta, no, ese es aquí con los violetas, hasta los 700 nanómetros. De aquí a acá hay una diferencia de aproximadamente 400 nanómetros, 300, 400, 500, 600, 700 nanómetros, pero fíjense que las otras familias abarcan, ¿cómo se llaman? Magnitudes de miles, desde unos cuantos metros hasta milímetros, desde unos cuantos metros hasta kilómetros. La luz visible no pasa de los nanómetros. 400 nanómetros, no, 300 nanómetros, 700 nanómetros. Ya los 400 nanómetros ya estamos hablando, y aquí sí ya le podemos dar colores. Aquí sí ya podemos definir, por ejemplo, en nuestro, ¿dónde estás? Acá. En nuestro ejemplo, aquí tenemos los 300 nanómetros y aquí los 700, donde podemos definir qué colores se manejan. La luz azul, la luz morada, tiene más energía y longitud de onda más pequeño. Creo que aquí, no, estamos con esta. Aquí, algo muy importante que no lo mencioné, lo iba a mencionar al final. La energía, conforme hacemos la onda electromagnética más pequeña en longitud, va creciendo. Y esto va a ser muy importante porque la siguiente familia, los rayos ultravioleta, ya empiezan a tener una característica importante. Desde antes del ultravioleta, inclusive algunos de ultravioleta, para atrás, esta parte del espectro electromagnético se le llama radiación no ionizante. Es decir, estas longitudes de onda, desde unos cuantos, micrómetros, 10 a la menos 6, desde unos cuantos micrómetros, tal vez algunos nanómetros, no, las nanómetros ya están acá, unos cuantos micrómetros o algunas fracciones de nanómetros, a 10 a la menos 7, todavía lo consideraría de aquí para atrás, no pueden interactuar con iones, es decir, no tienen la energía suficiente para que un átomo pierda electrones.
Ustedes saben químicamente que si un átomo pierde o gana electrones, puede generar enlaces químicos. Es decir, que del ultravioleta para atrás no puede interaccionar con un átomo a nivel químico, solo es físico. Y si se fijan, nos sirve para mandar información, recibirla y no hemos tenido ninguna enfermedad debido a esto. Podemos enviar más información mucho más precisa, podemos calentar algunas cosas, podemos ver la materia y la ultravioleta cercana al azul, al violeta, está la ultravioleta cercana a la ultravioleta lejana, la cercana al espectro visible, esa no es ionizante. Sí es la que utilizan, por ejemplo, algunas plantas para generar la fotosíntesis con el ultravioleta y otras fuentes, como por ejemplo rojos, amarillos y algunos azules. Lo que está curioso y tendríamos que ver más adelante es que las plantas se ven verdes porque el verde es lo que refleja y otras longitudes de onda visibles las absorbe. Si yo elimino una planta con una luz roja, se va a ver negra, no va a reflejar la luz o la onda electromagnética. Entonces, si yo la ilumino con verde, sí voy a ver ese color. Y es un fenómeno que se da o se ve bien bonito en el Museo de la Luz. Lástima que, bueno, ya estamos saliendo de la pandemia, puede que bueno, no diga que se organice, pero sí platicar alguna forma más sencilla de ver estos fenómenos de la luz, que también se puede extrapolar a el espectros de espectros electromagnéticos más diferentes, los de radio, los de Wi-Fi. Por último, desde el ultravioleta, imagínense cerca de la mitad del ultravioleta. Para adelante son los rayos peligrosos. Esos sí nos van a hacer daño. Y aquí estoy desmintiendo una realidad muy importante. Los termómetros de espectro electromagnético utilizan rayos infrarrojos. Estos rayos infrarrojos miden y comparan con respecto a el rayo que nos echan, lo reflejamos y comparan esa diferencia de rayos. De tal manera en que las personas para medir esta temperatura no tenemos la capacidad de generar estos iones o involucrar este rayo en una reacción bioquímica. Por ello, era una super burrada decir que los termómetros mataban neuronas. Están en una zona en donde estos rayos no producen cambios no relaciones químicas, en las, se me está olvidando esta palabra y la he mencionado, en los enlaces químicos. Y hasta una manera que hasta era bien difícil de explicar, inclusive la luz visible tiene más energía a comparación de la luz que genera un termómetro. Viéndolo de otras maneras o en otras escalas. Es más probable que la luz visible nos haga daño a comparación de un infrarrojo por la cantidad de energía que lleva. Del ultravioleta hacia adelante hay que tener cuidado. Por eso dicen, para solearse hay que ponerse bloqueador solar. El sol prácticamente nos echa una gran cantidad de espectro electromagnético. Por todas las situaciones que está generando el sol, nos puede mandar ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible, ultravioleta, y estos ya empiezan a ser un poco difíciles de encontrar, rayos X, rayos gamma. También nuestra atmósfera se encarga de un gran filtro. El ozono de la atmósfera absorbe los ultravioletas. Y por eso en la Tierra de aquí en adelante, rayos X y rayos gamma es difícil que los genere el Sol. Casi los va a absorber. Pero el ultravioleta, a pesar de que el Sol no los eche, la atmósfera
filtra este ultravioleta. Hay rayos que sí pueden penetrar esta capa de ozono. ¿Cuál es el detalle con esos rayos? Que esos son los que nos pueden generar problemas severos. Cáncer de piel, nos pueden generar alguno que otro tumor, nos pueden generar quemaduras graves. Los ultravioleta son los que, ahora sí, como quien dice, la razón por la cual tenemos que protegernos del sol. De hecho, recuerdo haberlo visto con algunos estudiantes en la PEMBU. El ultravioleta es cuánta energía peligrosa proviene del sol. De hecho, recuerdo, no me acuerdo si fue Aixa o Mayra, no, Aixa, creo que fue Aixa la que estudió los rayos ultravioletas y la necesidad de protección solar, si mal no me equivoco. ¿O me equivoco? No, así fue. Perfecto. Entonces sí, todavía mi memoria está funcionando más o menos. Estos rayos son los encargados de que nos puedan, además de que nos puedan hacer un bronceado bien padre, pueden generarnos problemas. Por eso estas camas tienen que ser tomadas con supervisión de un experto, un dermatólogo de preferencia, y también respetar lo que diga el manual de estas cámaras. De aquí en adelante, estos rayos sí son peligrosos. Lo vamos a platicar tal vez hoy, tal vez el jueves. Los rayos X, imagínense que la longitud de onda ya es mucho más pequeña. Del orden de fracciones, bueno, decenas de picómetros, picómetros es 10 a la 9, no, nanómetros 10 a la menos 9, algunas decenas 10 a la 8 y algunas fracciones de décimas de nanómetro. Los rayos X son rayos altamente peligrosos. Estos rayos son muy energéticos y pueden interaccionar con la materia. Lo que son elementos orgánicos pueden atravesarlos. Esa es una regla que se me pasó decirles. Del ultravioleta en adelante, no se puede con el ultravioleta, más o menos en el rayos X se da este intervalo, pero ya estamos hablando de rayos que mejor que te atraviesen a que lo absorbas. Y lo vamos a explicar el por qué con los rayos gamma. De aquí, los rayos X pueden atravesar materia orgánica fácilmente, pero materia orgánica pesada, los huesos que tienen calcio, que tienen metales, y normalmente son los metales, son los que pueden absorber este tipo de radiación. En los aeropuertos están los rayos X para estudiar el equipaje de las personas con una manera segura. Por eso es recomendable que cuando se meta en un equipaje comida, elementos, ¿cómo se dicen? Medicinas, elementos que se van a ingerir, o por ejemplo la insulina, se les pide a los pasajeros que los saquen. Vamos a ver, yo creo que después de este temita del espectro electromagnético, que los rayos X, hay algunos elementos que lo pueden absorber y el rayo no pasa. En mi ejemplito rápido sería que nosotros ponemos una barrera. Déjenme lo pongo con luz. Acá viene el rayo y hay elementos que lo absorben. Es decir, no permitan que la luz siga pasando. Y hay elementos que no tienen características especiales y dejan pasar el rayo. ¿Cuál es el detalle o cuál es lo importante de esto? En este caso, los rayos X, los huesos lo absorben y la placa en realidad lo que se ve es al revés. Donde está el hueso o donde se ve el hueso blanquito, no hay partículas que llegan, bueno, ondas electromagnéticas que llegaron a esta placa. Y donde es negro, llegaron tantas partículas que se quemó. Aquí regresamos y aquí sí, ¿cómo se llama? La recomendación con todos estos es, mientras menos mejor. Vamos a platicar un poco, un detalle de por qué mientras menos mejor. Y
De aquí comenzamos a este simbolito. Los rayos X también lo utilizan. Este simbolito significa radiación ionizante. Es decir, que hay espectros electromagnéticos que sí pueden causar o fomentar iones. A un átomo le puede tirar su electrón, puede cambiar sus propiedades químicas, puede hacer que reaccione, puede hacer que genere enlaces más sencillo, puede inclusive destruir los enlaces. Esta radiación puede agarrar, le pega un electrón, lo absorbe y sale disparado. De aquí están 3 tipos de rayos, los alfa, los beta, los gamma, y más adelante, bueno, entre los beta y los alfa, está la radiación cósmica, que la vamos a platicar un poquito. La radiación cósmica, para que se lo puedan imaginar de una manera sencilla, cualquier partícula que se imaginen, protón, neutrón, electrón, positrón, neutrino, cualquier cosa, el pión, el epsilon, el taón, el neutrino, electrón, cualquier partícula, cualquiera que se imaginen, vamos a hablar de eso más al ratito, disparado a alta velocidad. Es una radiación cósmica. Se le llama radiación cósmica porque solo ocurren en fenómenos cósmicos. Generación de supernovas, generación de hoyos negros, elementos que se van a ver en astronomía aquellos que tomen esta clase. Son fenómenos altamente energéticos, muy violentos, sueltan partículas a velocidades cercanas de la luz y esas sí pueden ser un problema para la salud. ¿Cuál es el detalle? Sí pueden ser un problema, pero detalle chiquito. Los rayos cósmicos, a pesar de que los recibamos todo el tiempo, nuestro cuerpo ya se acostumbró a ello. Y lo voy a platicar un poco con lo de la salud. ¿Qué onda con la radiación y la salud? En especial estos tipos de rayos. Entre los rayos alfa, beta y gamma los voy a platicar mínimo el jueves, si no da tiempo hasta la siguiente semana, porque sí hay muchos temas que se ven aquí para entender cómo funciona este pequeño aparatejo, la planta nuclear. Y es muy importante que vayan distinguiendo estos conceptos para que vean qué rayos sí son peligrosos. Cuando vean este simbolito, ¿qué significa? Cuando vean estos simbolitos, ¿qué significa? ¿Qué sí puede ocurrir? ¿Qué no puede ocurrir? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido una televisión de estas viejitas. Le ponen un celular cerca y hasta pueden predecir que va a llegar un mensaje. Se suena un tic, 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 tic. Suena así, no tan literalmente, pero sí suena. Ojalá encontrar una tele viejita, creo que sí sé dónde ir. El chiste es saber que funcione. Pero el enviar mensajes, debido a esta interferencia de microondas con las ondas de radio, este equipo lo siente como información parte de él. Pero no es información que la pueda leer correctamente. Entonces, lo importante, o al menos la moraleja de esta clase, es que encuentren el espectro electromagnético, qué espectro sí es peligroso y qué espectro no es peligroso. De aquí, preguntas, dudas, comentarios. Yo solo tenía una hace rato, entonces se le llama los rayos del sol ultravioleta porque, o sea, digamos, si pudiéramos ver los rayos, sí tendrían ese color ultravioleta. Exacto, sí. El sol nos echa más que nada, estaría aquí adentro la mayoría de sus rayos. Está como una pequeña campanita, sube, el pico más alto está cerca del amarillo, no, cerca del verde, y luego baja. Bueno, de hecho, sube muy rápido en el infrarrojo, perdón, y baja relativamente lento en el ultravioleta. De hecho, hay insectos, abejas, mariposas que pueden ver el ultravioleta. E inclusive hay flores que tienen ciertas proteínas que pueden reflejar el ultravioleta. De tal manera que si la abeja ve el ultravioleta y las flores reflejan el ultravioleta,
es un mecanismo de comunicación intraespecies en donde dicen, casi yo soy una flor de cierta especie, yo soy otra flor de otra especie. A la abeja le da igual, es néctar que es para la colmena, pero le puede ayudar a la abeja para identificar, esto es follaje, no te sirve, aquí está la comida. Y es una visión bien bonita, por ahí recuerdo un video, pero está un poquito viejito y no sé tan padre esto, pero sí hay biólogos que se dedican solo a estudiar cómo se comportan los pétalos los pétalos de las flores entre el ultravioleta. Y hay algunos, ¿cómo se llaman estos? No, inicia con, me suena taxidermista, pero esa es otra cosa, esa es otra. Taxónomos. Algunos taxónomos utilizan esto para identificar rápidamente una planta, qué estructura tiene, e inclusive lo que es la subespecie. Creo que me estoy metiendo mucho en biología. Es decir, de una planta, en este caso, va a tener primos. Son de la misma especie. Puede que hayan salido por hibridización, puede que haya salido por otra cosa, pero a veces esos pequeños detalles de cómo forman las flores y cómo generan sus patrones de ultravioleta ayudan para identificar, por ejemplo, recuerdo la mamilaria, la Opuntia microdacis, que es un opalito que tiene espinas amarillas, pero la variante rúfida es una Opuntia microdacis rúfida, es un opalito idéntico, pero tiene sus espinitas rojas. Entonces, ¿cómo pueden las especies cambiar de colores para... cierto, estas dos opuntias, estos dos nopalitos, son muy parecidos. Y en estos cambios de su variante, es decir, son de la misma especie, de la misma familia, se pueden polinizar entre ellos, pero tienen ligeros cambios que le ayudan a adaptarse y que puedan, por ejemplo, llamar otros polinizadores. Pero eso se encarga la estructura y las proteínas que reflejen la luz ultravioleta. En el caso del sol sí recibimos de todo, inclusive algunas de radio, algunas microondas pequeñas. Hay algunos que estudian las manchas solares de acuerdo a estas ondas, fenómenos relativamente gigantescos, y se ve que, ahora sí, aunque suene medio raro, qué información nos emite el sol en estas longitudes. De hecho, para estudiar las estrellas se utilizan todas. Claro, no con un equipo se estudia todo. Hay equipos especializados, antenas de radio que me miden las longitudes de onda que emiten las estrellas de radio, los microondas, los infrarrojos y así. Entonces, si hay, por ejemplo, los hoyos negros se encuentran a partir de, escupen al espacio rayos X y algunas partículas. De aquí, preguntas, dudas, comentarios. Porque de aquí pasamos a estudiar radiación un poco más específica. Que yo recuerdo, alguien me contestó esto la vez pasada. De radiación me voy a enfocar a la radiación que proviene de partículas. Es decir, a la radiación que tenemos aquí. Aquí lo dicen como rayos gamma, pero no. Junto con radiación cósmica, y aquí hay otras que es radiación de partículas, que yo recuerde. Aquí están algunos, por ejemplo, en otro mapita, los ejemplos. El otro me gustó porque está más desarrollado. Tenemos igual las radiofrecuencias que están aquí, ondas de radio, las microondas, 5G, infrarrojos, ultravioletas, y por aquí van a salir las fuentes radioactivas. Químicos que van a tener ciertas propiedades especiales, las cuales van a soltarnos estas cosas, pero lo vamos a ver un poquito más al rato. Entonces, de la radiación
Seguramente han escuchado 3 tipos de radiación. ¿Cómo se llaman estos? Y si han visto cómo escribo todos estos elementos en Aedru, ya les di un tip. ¿Qué radiación han escuchado? Alfa, beta y gamma. Alfa, la beta y la gamma. Estos tipos de radiación van a estar dentro de esta zona. Son muy energéticos. Hay unos que sí nos van a afectar. Hay otros que el tip o lo recomendable es que te atraviese. En el caso del gamma, es mejor que se atraviese a que se absorba. Porque si se absorbe, puede provocar una reacción química, y ahora sí, como quien dice, no planeada. En este caso, el rayo alfa, ¿alguien sabe de qué está hecho? ¿Qué lo compone el rayo alfa? Y si no, no hay problema, me pueden decir no con toda confianza. Me parece que está hecho de neutrones y protones. Protones. Déjenme, le pongo aquí. Neutrones, bueno, lo voy a poner al revés. Aquí, neutrones carga negativa y protones carga positiva. ¿Cuántos? Si está hecho de neutrones y protones, y aquí está la magia. ¿Cuántos creen que tenga? De cada uno. Va a tener 1, va a tener 2. E igual, lo podemos adivinar sin problemas. Bueno, yo pensaría que como unos cuantos, en realidad como no es no es un conjunto tan grande, yo creo que como de 1 a 100, 1 a 10. 1 a 100, 1 a 10. 1 a 10 se acerca, pero sigue siendo muy grande. Son 2. 2 neutrones, 2 protones. Pregunta, si esto lo tradujera en un elemento, ¿cuál sería? ¿Quién tiene 2 neutrones, 2 protones? ¿El helio? El helio. Un rayo alfa es el núcleo de helio. Un núcleo de helio. Y es importante esta palabrita, un núcleo de helio. Quedamos que el helio va a tener su núcleo y ¿qué otra cosa? Los electrones. Los electrones. Me faltan los electrones. Y aquí no hay electrones. El rayo alfa, vamos a ver más adelante lo que es el decaimiento radioactivo. Un átomo soltará 2 neutrones y 2 protones para buscar la estabilidad. Al rato platicamos eso con más calma. Entonces, el rayo alfa está hecho de un núcleo de helio. El rayo beta, pero de hecho el beta tiene hasta sus familias. Beta positivo y beta negativo. Viene la pregunta, estos dos, ¿de qué creen que estén hechos? El beta positivo, el beta negativo es el más fácil de adivinar. ¿De qué está hecho? De electrones. Electrones. Y de aquí, esta es otra cosa bien importante de las partículas. El beta positivo, ¿de qué creen que esté hecho? ¿De los positrones? Los positrones. De aquí, preguntas, dudas, ¿conocen al positrón? No, justo eso iba a preguntar. No, entonces no son mismos que los protones. No, son 2 cosas muy diferentes. Y de esto me va a abrir a platicar de qué es un positrón, qué es un electrón. Lo vamos a platicar, lo vamos a platicar. Yo antes iniciaba esto de una manera muy diferente. Iniciaba al platicar otras cosas, pero de repente sí se quedan los estudiantes de, ¿y eso qué? O sea, como que sí se quedan con la duda de, me está platicando de todo este zoológico de partículas, pero ¿dónde se aplica? Por eso comienzo ahorita de la radiación.
De las ondas que ya las conocen, la onda electromagnética, que es la modificación del campo eléctrico, que ya vimos que es un campo eléctrico, y de ahí me voy especializando hacia la radiación, la más interesante. Yo digo que esta es la más interesante. Los de área 2 juegan con esto como no tienen ni idea. Entre las partículas también forman ciertas clases de familias. Esperemos que después de este temita veamos qué familias hay. Están los bariones, los leptones, leptones y también los bosones. Ahorita platicamos de esos porque sí ya se nota que esta clase, algunos me van a decir, ay, profe, ya se está adelantando, yo no entiendo y ya estamos hablando. El protón y el electrón van a entrar aquí, protón, neutrón. Vamos a ver qué características van a tener. El electrón va a entrar en los leptones. Voy a platicar de esos que son, que otra, solo para darle cierta orientación de qué es el positrón. El electrón, dentro de su familia, ahora sí, como quien dice, se pueden imaginar que aquí está la familia Rodríguez y está su hijo que sea Luis, su hija que sea Mariana. Entre la familia González está su hijo llamado Electrón y está su primo, el positrón. Estos dos están muy emparentados. Vamos a llamarles a estos los cuates. Está el electrón, el cuate positrón y el electrón, ustedes saben que es una partícula con carga negativa. Es decir, es una partícula con poquita masa y es carga negativa. El positrón es su cuate, que es un electrón, pero tiene carga positiva. Es lo único que varía. Misma masa, mismas capacidades magnéticas, pero carga positiva. Es decir, que si el electrón dentro de un campo magnético con la fuerza de Lorentz se va a la derecha, el positrón dentro del mismo campo magnético y con la misma fuerza de Lorentz se va a ir a la izquierda. Solo por su diferencia de carga. Si el electrón viajando de un lado al otro con la mano izquierda forma un campo en un sentido, si el electrón pasa de derecha a izquierda, el positrón dando la misma, el electrón forma el campo en un sentido, arriba sale la pantalla, abajo entra la pantalla, el positrón al viajar en el mismo sentido forma el campo magnético al revés. Es la misma particulita, solo que tiene carga positiva. Ese es el famoso positrón, una partícula la cual está emparentada con el electrón. Son cuates, imagínense que este es un núcleo familiar donde tienen dos hijos, que es el electrón y el positrón. Vamos a ver en unos minutos, una vez acabando esta parte de los tipos de rayos de radiación, qué elementos hay. De aquí, los temas que siento importantes. La medicina, bueno, la salud, que se me toma como 20 a 30 minutos, y el inicio de estas familias de partículas. Y por último, el rayo gamma. Y ese sonará bien truculento por cómo hemos platicado el tema. ¿De qué está hecho el rayo gamma? ¿Podría ser de radiación electromagnética pura? Sí. Técnicamente siguen siendo, a pesar de ser partículas, siguen siendo radiaciones electromagnéticas. Pero el rayo gamma es una radiación, es una onda electromagnética. Es aquí donde nos metemos, rascamos y no nos vamos a meter más en esta parte de la física cuántica donde las partículas se pueden comportar como ondas. Dentro de esta radiación podemos meterlas en el espectro electromagnético. Debido a la energía que manejan, a la frecuencia
que está oscilando y también a la interacción con otros átomos y inclusive hasta moléculas, como rompen. Por ello, estas, a pesar de estar en radiación de energía alta, el núcleo de helio, los positrones, los electrones, inclusive protones solitos es un tipo de radiación, neutrones es otro tipo de radiación. El comportamiento cuántico, el comportamiento como partícula chiquita, 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 se comporta como una onda electromagnética. En el caso del rayo gamma, se maneja lo que es el fotón, lo que me representa la luz. El problema es que el rayo gamma es, digamos, una onda electromagnética, no le hemos encontrado una partícula asociada más que el fotón, y el fotón es la partícula que me representa la luz. Algo así, o al menos es quiero que se quede claro que onda electromagnética es cualquiera de estas, pero el rayo gamma es una en particular que tiene altísima energía y esa es mejor que los atraviese a que lo absorba. Lo vamos a platicar en la parte de salud. Una pregunta a la cual estoy seguro que voy a espantar a más de uno. La radiación, pero radiación natural. ¿Dónde creen que se ubique la radiación natural? ¿Podría ser en todo el entorno en el que estamos? Entorno. Creo que iba a decir algo Camila. Camila, Justo eso iba a decir, que el entorno. en todo el entorno. Lo pregunta, ¿el entorno a qué se refieren? ¿Al espacio? ¿Al sol? Por ejemplo, el cuarto en donde me ubico, a la tierra, al océano, Creo que en todos lados. O sea, en, zonas específicas, claro, pero en todos lados, tal vez. en todos lados. Todo va a ser o una fuente o un sumidero de radiación. Va a emitir o va a recibir. Y de una manera bien sencilla, los infrarrojos, si hay cierta temperatura que está cambiando, si no utiliza un medio, por ejemplo, calientan algo, brilla, o por ejemplo, empieza a emitir cierto brillo, y aunque es infrarrojo ultravioleta, no lo vemos, pero sigue emitiendo este espectro electromagnético. Nada más con la temperatura se emite radiación. Y en efecto, en todos lados. Eso quiere decir que conforme avanza el tiempo, no voy a poner números. Ay, ¿qué onda? Conforme tenemos aquí el tiempo, nosotros estamos expuestos a esta radiación. E inclusive hasta se cuestiona cuando uno es por ejemplo, fetos, cigoto, todas estas colección de células, no se sabe a ciencia cierta si al nacer ya tenemos radiación puesta. Pero lo que sí se sabe cuando ya somos personas, vamos a decirlo así, conscientes de nuestra existencia, somos bebés o recién nacidos y ya respiramos por nosotros mismos, ¿qué creen que ocurra con con nuestra cantidad de radiación? Con la energía que absorbemos de la radiación. ¿Qué creen que pase? Si todo tiene radiación, nuestro cuerpo, ¿qué creen que ocurra con esta radiación? ¿Absorbe? La va absorbiendo. Detalle importantísimo de la radiación. No hay cura. No hay cura. La radiación que absorben te la guardas hasta que te mueras, hasta que se deshaga tu cuerpo, hasta que se libere de otra manera, se absorbe esta radiación. Inclusive, ¿qué pasó? Pero, o sea, ¿por qué todo el entorno, digamos, libera radiación y nosotros lo absorbemos? O sea, los cuerpos, ¿qué serían los seres, bueno, vivos? También los animales entonces absorben o ellos Todos, también todos. liberan. Ajá.
tanto absorbemos como liberamos. Somos como pequeñas maquinitas que transformamos estas ondas electromagnéticas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué todo tiene radiación? El planeta Tierra, ustedes saben que tiene lo que es la corteza y también, bueno, y también lo que es el manto y también su núcleo. Dentro de estas, al menos, mientras tengamos un núcleo activo, tengamos un manto en movimiento, vamos a tener un campo magnético y por eso se deduce que aquí adentro hay un núcleo activo. Se está produciendo reacciones nucleares, cosa que lo vamos a ver más a futuro. Materiales, átomos, se están fusionando y se están fisionando, se están creando y destruyendo átomos. Casi se están, hidrógenos se juntan, ahora sí como en Dragon Ball hacen la fusión y forman helio. Helios forman con hidrógenos, se empiezan a hacer litios, se empiezan a juntarse y también ocurre lo contrario. Carbonos se rompen y empiezan a formar litios y otros elementos. Entonces, esa creación y destrucción de átomos suelta energía. Y, por ejemplo, algunos materiales que empiezan a fusionarse de más, por ejemplo, el uranio, de repente sueltan partículas para ser partículas más sencillas. De ahí tenemos una fuente de radiación que, de cierta manera, va a empezar a viajar hacia afuera. En la superficie, como estamos haciendo reacciones químicas, estamos rompiendo y uniendo enlaces químicos, se libera la energía, liberando radiación de cierto aspecto. Claro, van a ser radiaciones muy pequeñas, van a ser energías muy pequeñas que se pueden interpretar como transferencia de calor, como calentamiento por medio de fricción, pero una cantidad de energía muy pequeñísima. Nosotros cuando hacemos el metabolismo, todas estas reacciones bioquímicas que se dan, moléculas se rompen y se vuelven a unir. Enlaces químicos que guardan cierta energía, al romperse se libera y se puede liberar como radiación. Esta energía se puede liberar como una modificación del espectro electromagnético. De hecho, por eso me enfoqué mucho en que es una perturbación. Si tenemos H2O, oxígeno, hidrógeno, y están enlazados químicamente, creo que mejor lo dibujo. Tenemos, oxígeno, hidrógeno, y van a tener su enlace químico. Es un electrón que está viajando en un nivel energético. Al romperse por generar algún elemento, este electrón, de estar en un nivel estable, va a sufrir una perturbación. Se rompe y puede que pase el electrón al hidrógeno, el oxígeno, su electrón, va a estar libre para unirse con otro y al formar esta perturbación en el medio electromagnético, se puede, digamos, resemblar, puede resonar. Ahora sí, como quien dice, imagínense que son reglas y si rompo ese enlace de la regla, va a chocar el sonido. Por ello, toda reacción química lleva cierta radiación emitida, pero es una radiación chiquitísima que a los químicos ni les interesa. De ahí, toda reacción química, todo elemento, todo cambio en la naturaleza puede generar este tipo de radiaciones. Inclusive el aumento o disminución de temperatura puede generar hasta un cambio en los choques de partículas. Hay algunas partículas que si chocan con cierta cantidad, emiten radiación. Tal es el ejemplo de, aquí no está, los rayos X. Los rayos X se producen cuando se tiene un electrón a altísima velocidad, muy rápido, y de repente se estampa contra un material pesado, plomo.
tiene mucha energía cinética, se estampa, se frena de repente, no sabe qué hacer con esta energía, choca, puede que salga de regreso, pero hay partículas que se estampa y al estamparse, al sufrir esta aceleración, lo que hace es soltar una onda electromagnética muy energética, el rayo X. Es un electrón que va muy rápido, mucha energía cinética, se detiene en seco, bueno, se detiene muy rápido, en instantes de tiempo, y emite una onda electromagnética. Inclusive eso puede producir cierta radiación, y en este caso, un electrón muy rápido, radiación más energética, rayos X. Reacciones nucleares, radiación energéticas, relativamente energéticas, rayos gamma, beta, alfa, beta positivos, betas negativos. Reacciones reacciones químicas, radiación muy pequeña, muy débil. Infrarrojos, ultravioletas, microondas, bueno, microondas ya no creo, pero este tipo de cantidades de reacciones chiquitas. Dato curioso que me dijeron en la facultad. Ustedes agarran un diurex, lo pegan y lo despegan. Lo han hecho alguna vez en sus vidas, ¿cierto? Sí, Ya han visto que al despegarlo se ven unas tiritas de pegamento. Lo han visto en algún momento, ¿cierto? sí. Esas tiritas de pegamento o inclusive el pegamento al separarse y al romperse la molécula de pegamento genera rayos X. Que quede claro y no se me espanten de que el diurex me va a dar cáncer. No, esos rayos X son tan pequeñitos y tan, ¿cómo se llama? Una energía, sí tienen mucha energía, pero su propagación es tan pequeña que es fracciones o milésimas o centésimas de milímetro. El romper esas moléculas, como son moléculas relativamente fuertes para generar la fuerza suficiente para pegar los objetos, el diurex con un elemento o dos elementos entre sí, se rompen, se suelta esa energía por molécula, por así decirlo, individualmente y se forma un rayo X que no se propaga mucho, no nos va a dar cáncer, pero ese rompimiento de moléculas muy violento produce un tipo de radiación. Eso recuerdo que sí me quedé, ¿a poco podemos hacer? Y yo hasta propuse, yo quiero hacerlo con el masking tape a ver si encuentro algo y premio Nobel y muy similar va a ocurrir, pero el problema del masking tape es que su pegamento no es tan fuerte. No hice el experimento, pero fue lo que fui deduciendo estudiando más acerca del tema. Entonces, Angélica, ¿sí queda claro por qué todo produce radiación? Sí, sí, gracias. ¿Ok? Entonces, de aquí, nosotros, si todo produce radiación, la vamos absorbiendo. Y dato curioso, no podemos liberarla, no podemos tomarnos una pastillita que nos quite la radiación, no se puede. La única manera que se pueda reducir la radiación, y lo vamos a ver ya a finales de este tema, es que decaigan los elementos que ya son radioactivos, pero hay que saber que el decaimiento. Pero eso es cuando ya uno se muere. Otra manera en la cual consumimos radiación y no lo sabemos es por medio de la comida. Debido a la fuente energética, plantas, animales, el carbono, todo eso, consumimos fuentes de radiación, carbono 14. Y esas fuentes de radiación son naturales, ¿cómo se llama? No tienen nada de malo. De hecho, es como carbono normal. Espero que la próxima clase hablemos de los isótopos y un poco más del decaimiento radioactivo. Pero si seguimos, por ejemplo, avanzando en el tiempo y la energía la seguimos tomando, ¿cómo creen que crezcan nuestros niveles de radiación? ¿Cómo se imagina? Pues bastantes, yo creo. Bastante, no son tan bastantes. Van en línea recta, constantemente. Por eso, algunos médicos están considerando que, aunque suene feo, algún día todos nos vamos a morir de algo
Y por eso, conforme avance la edad, es más probable que nos dé cáncer. Estamos acumulando radiación, 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 radiación. Nuestras células están empezando a perder información genética por unos procesos de no puede ser que se me olviden esos, mitosis, no, más que nada la mitosis, al separarse el material, al volver a reproducir, a shalala, shalala, shalala. A veces las células llegan a un grado que cualquier cosita puede modificar algo y producir cierto cáncer. Casi, casi nuestro material, imagínense que es un libro que se le están cayendo las letras y tarde o temprano va a llegar una partícula que ponga un sello y va a meter cualquier información de lo que sea. Va a hacer que las letras se reordenen de una manera diferente y podamos generar cáncer. Por eso el cáncer relativamente es natural. El cuerpo humano tiene hasta sus mecanismos para combatirlo, pero cuando la célula se modifica feo en donde se tiene que reproducir muy rápido, el cuerpo humano no lo puede detener. De hecho, hay mecanismos del cuerpo humano que si encuentra que una célula está haciendo algo erróneo, lo va a matar o lo va a asimilar. En sí, a lo largo de toda nuestra vida, seguimos absorbiendo radiación. Nos guste o no. De hecho, esta tablita está basado en edades. Se ve casi, casi a los 0, 1, 2, 3, 14, 20, 30, 50 años, 80 años, cuánta radiación debe tener una persona. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué suele ocurrir? En algún punto de la existencia, por ejemplo, vamos a suponer un médico, que muchos de aquí se me van a área 2, dicen, ¿saben qué? Yo quiero ser un médico radiólogo. Desde los 30 años, bueno, vamos a poner un poquito antes, desde los 25 años, que ya es que mi papá me enseña y me acompaña y voy al laboratorio, puede que estas máquinas de rayos X emitan cierta radiación, o por ejemplo un físico también que juegue con aceleradores de partículas, también hay cierta radiación que se emite y cierto peligro, y es una radiación extra a la natural. Lo que ocurre es que en vez de crecer la absorción de energía, crece ligeramente. Lo voy a poner así para que sea apreciado. Y si esta persona continúa su trabajo tal cual, puede crecer mucho más rápido. Casi, casi que a la edad de 30 años tenga la radiación de 32. A la edad de 40 años tenga la radiación de 50. Y aquí, aunque suene medio raro, la radiación ahí sí no miente. Aunque digamos, es que tengo de 30, pero tu radiación es de 50, el cuerpo se ve desgastado. Y es como por así decirlo, una de las consecuencias. Cómo se va desgastando. Y conforme aumenta la energía, la dosis recibida, cuánta energía absorbe por unidad de masa que tenemos, sí puede ocasionar problemas antes de lo que debiese ser. Por ejemplo, ya de grandecitos, 80, 90 años, es muy probable que desarrollemos un cáncer. Pero hay problemas que a los 40 ya lo empiezan a desarrollar por la cantidad que ha estado recibiendo. Por eso los elementos radioactivos son elementos radioactivos artificiales. Esto es radiación artificial. Una máquina de rayos X no la encontramos en las praderas de un bosque. Esa radiación artificial proveniente de acciones humanas y empieza a aumentar. ¿Cómo se trata la radiación? Y seguramente lo han escuchado con algún médico radiólogo. Su manera de tratarlo es 6 meses sí trabajan, 6 meses trabajan en otra cosa. ¿Y a qué me refiero? 6 meses van a trabajar con la máquina, trabajan cierto tiempo y otros 6 meses lo que van a hacer, lo que van a hacer es mantener cierta cantidad, un trabajo, digámoslo, de oficina, un trabajo de ayudante, algo que
reduzca esa cantidad de radiación. 6 meses vuelven a trabajar, 6 meses le van a parar. 6 meses le vuelven a trabajar y 6 meses le detienen. De tal manera en que a la larga lo que va a pasar es que ya no es tanta la radiación que reciben debido a su trabajo. Claro, hay técnicas, por ejemplo, suena chistoso, pero es en serio. En papel fotográfico, el papel que se usaba para las fotografías lo meten en una plaquita y se lo cuelgan, como una clase de credencial. Y cuando vean un médico con una credencial en blanco, pregúntenle si es radiólogo. Y ese papel fotográfico les ayuda, lo velan como cualquier fotografía bueno, de mis tiempos, y y ven cuánta radiación han recibido. Igual como una máquina de rayos X, esa fotografía, ese papel fotográfico muestra el médico cuánta radiación más o menos ha recibido. Y de ahí el médico, otro médico, el médico, ay, es que está el radiólogo, el que estudia la radiación en un cuerpo humano, o el físico que estudia la radiación en un elemento, que son luego físicos médicos. Pueden estimar, es que tú ya tomaste mucho, dale cierto descanso. Es que tus niveles de radiación son pequeños, puedes continuar tranquilamente, pero cada cierto tiempo tienen que acudir al médico para checar que sus niveles de radiación no crezcan excesivamente. Sí se están ganando radiación extra, pero lo que se busca es, por ejemplo, que esa radiación extra sea muy cercana a la natural. No se puede curar, pero sí se previene. Por ello, si piensan ser físicos, si piensan ser médicos, más que nada, depende de con qué equipos operen, tengan cuidado más adelante, si influye. Entonces, de aquí, queda claro al menos la salud y la radiación, cómo ocurre. Antes de que se me espanten, no, es que el profe nos dijo nos vamos a morir de cáncer a los 30 años. Sí queda claro. Sí. Sí, Y esto lo menciono porque luego dicen, no, es que la radiación me voy a volver Hulk. No, voy a obtener poderes y que quién sabe qué. No, no vamos a tener ninguna clase de poder y aunque suene chistoso, las únicas mutaciones que vamos a sufrir va a ser lunares o cánceres o tumores. Eso es lo que pasa en la vida real. Es un proceso natural. Lo vamos a adquirir, querramos o no, pero de acuerdo a nuestro comportamiento antropogénico, nuestro comportamiento humano, puede que sí desarrollemos problemas gravemente. De hecho, hay muchos materiales, por ahí he buscado unas cosas que son como lentes, son unas lámparas que se usan en los parques que producen mucha radiación. Próxima clase les muestro lo que es bueno, no les voy a demostrar la ciencia cierta, pero vamos a platicar cómo se mide la radiación. Pero algo muy importante, ahí ya vimos la salud, algo que sí es importante y retomando. Las partículas, porque esto sí lo voy a retomar más adelante en qué tipos de partículas, cómo están. Y es yo comenzaba la radiación con este tema, pero de repente vi que me trababa muchísimo con la onda electromagnética, cosa que sigue ocurriendo, por eso sí les pregunto y sí son hago el hincapié de hasta que se entienda, porque más al rato retomamos otras cosas. Todas las partículas existentes en este universo están divididas en tres. Algunas ya las hemos escuchado, pero no escuchamos de dónde provienen. Los bariones, los leptones, las más comunes son el electrón, el protón y el neutrón. El positrón más o menos es conocido. A esta etapa de prepa más o menos se sabe de él. Y de aquí faltan los bosones. De los bosones ya mencioné uno. ¿Cuál creen que sea? el fotón. El fotón. Y hay otro que ya jugamos con él. Ya hasta lo calculamos. ¿Cuál es? No es el bosón de Higgs, ¿verdad? Tiene que ver con el bosón de Higgs.
pero el bosón de Higgs es el que asigna la masa a las demás partículas. Tiene que ver. ¿Qué otra cosa tiene que ver el bosón de Higgs además de la masa? ¿Y la masa qué hace? Genera gravedad. Gravedad. Entre los bosones está el gravitón. Una pregunta. Ajá. ¿Ese bosón gravitón es aún teoría o está comprobado realmente? Se supone que ya está comprobado. Hay 4 bosones: el fotón, el gluón gravitón y el bosón de fuerza fuerte, el bosón de fuerza débil. Que esos no me voy a meter en ellos. Fuerza fuerte, fuerza débil. ¿Qué significa estas fuerzas? En toda la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética, la fuerza existente entre cargas eléctricas y entre campos magnéticos. Bueno, mínimo vimos la fuerza eléctrica. La fuerza magnética, la fuerza entre imanes, y ahí la vamos a dejar. El gravitón, la fuerza entre masas, es decir, cómo se atraen, que en un principio estaba ejemplificado. Se suponía que existía este bosón. Y actualmente, con el descubrimiento del bosón de Higgs, de todas estas partículas nuevas en el CERN, ya se están fundamentando y argumentando para que vaya cuadrando la teoría con la práctica. Y las otras 2 fuerzas no las hemos tocado. Las menciono para que tengan una idea. La fuerza fuerte es la fuerza existente entre los protones y neutrones en todos los núcleos de los átomos. Si nos basamos en la fuerza eléctrica entre 2 protones que están a una distancia de un núcleo, la fuerza es impresionantemente grandísima. La distancia es muy pequeña. Sabemos que la fuerza de Coulomb depende del inverso de la distancia, y esta fuerza de repulsión entre 2 protones a una distancia demasiado pequeña es grandísima, enorme. Existe un bosón, la cual permite la fuerza fuerte que pegue estos 2 protones por medio de neutrones. Digamos que el neutrón se adhiere, cambia ese campo eléctrico y el gluón permite que se peguen los 2 protones dentro de un núcleo. ¿Qué pasó, Álvaro? Es que iba a decir justamente eso. Sí se llama gluón, ¿verdad? Esa partícula intermediaria. Que yo recuerde, sí. Es que el gluón, de lo que yo recuerdo, es una partícula bien genérica, casi, para no hablar de fotones, gluón, casi. Por ahí recuerdo que, ay no, esta está muy chiquita. La de Wikipedia, recuerdo que es esta la misma familia, en donde, esto es lo que necesitaba. Esta familia, ahí está grandecita, perfecto. Y de acá tenemos el fotón. El gluón es el de la gravedad. Pero aquí tal vez yo sí me esté expresando mal. La fuerza débil, fuerza. Aquí me falta la fuerza fuerte. ¿Qué onda? Es una fuerza fuerte, la otra fuerza débil. La fuerza fuerte, en teoría creo que entonces yo sí me está mal, expresando mal. El gluón es el que nos ayuda a expresar esta fuerza de gravedad. El fotón, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Y estas 2 son las partículas, los bosones que permiten la fuerza fuerte, que yo recuerdo era la Z, era la W. W de peso fuerte. La fuerza fuerte era aquella que permitía la unión de protones dentro de un núcleo de un átomo. Y la fuerza débil va a ser la encargada de disparar partículas de un núcleo de un átomo. Esa fuerza es la que va a asignar a ciertos elementos dentro de un núcleo. ¿Saben qué? Ustedes 4 se me disparan y forman un rayo alfa. Es decir, aquí sí empezamos a meternos con detalles en donde esta radiación proviene de los núcleos atómicos. Vamos a ver sus mecanismos, pero la fuerza fuerte, la fuerza débil es la que dice
Tu positrón salte disparado, tu onda electromagnética salte disparada, tu núcleo de helio, ustedes 4, 2 neutrones, 2 protones, sálganse disparados. Es la fuerza la cual permitirá que se salgan estos elementos. Característica, los bosones no tienen masa. El fotón, el gluón o el gravitón, la fuerza fuerte y la fuerza débil no tienen masa. Y esto son las representaciones de los campos. Campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio y las fuerzas fuerte y débil son campos dentro del átomo. Seguramente lo han escuchado, aquellos que se han puesto a leer algunos artículos de ya reunificaron las 4 fuerzas, por ahí hay un video de la BBC que se explican estas 4 fuerzas muy bonito. ¿Cuál es el problema actual de la física cuántica y la clásica? El gravitón o el gluón no se acopla a la fuerza del fotón, a la fuerza fuerte, a la fuerza débil. Se hablan de cosas totalmente diferentes. Pero lo que sí se ha podido demostrar es el fotón, el espectro, el campo electromagnético, cómo se asocia con la fuerza fuerte y con la fuerza débil, debido a lo que ocurre dentro del núcleo. Estudiantes 9:30, los bariones y los leptones los dejamos para el jueves, en donde nos va a ayudar a entender un poquito más esto. ¿Cómo surgen estas? Más que nada, cómo surgen estas y ciertas partículas, cómo es el positrón, qué relación tiene con el electrón. Estudiantes 9:30, nos vemos el jueves. Hasta luego, Saludos, profesor. profesor. Excelente día. Que tenga Bye. Profesor, Hasta luego, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿le puedo enviar el link de mi mapa por aquí para ver si la abre fácilmente de una vez? Y si no, enviárselo de otra manera. Ok, mándelo, pero aún así suba el PDF. Mándelo para ver. Hasta luego, bye. Sí, 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 Hasta yo se lo luego, subo. nos vemos. Porque sí, les digo que de repente hay cada página que me sacan. Necesitamos que abra un... Ah, ok. Ah, ya, a eso se refiere. Perfecto. No, sí lo puedo ver. Entonces sí. Sí. Ay, ¿qué onda? You only. Perfecto. Ah, ok, eso se refiere. Ah, no. Hay unas que sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Va. Ok, gracias. De nada, si al menos no me pidió quién sabe qué tantas cosas. Diana, ¿qué pasó? Bueno, es una duda de, bueno, lo voy a cambiar, pero aún así quería ver si también podía ver qué tan como legible es el mapa mental que ya había subido. Ajá. Se lo puedo, o bueno, ahorita proyectar en la pantalla. Sí.